Hola a toda nuestra gente de Latinoamérica, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo del fucking A lo Solte por bigradio.cl y para la gente del futuro que nos está escuchando por Spotify, YouTube, ¿cómo están en este jueves 2 de mayo del año 2019, siendo las 12:13, 22 grados en la capital? ¿Cómo está nuestra invitada de hoy día? Porque vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de psiquiatría con una experta, una psiquiatra, Nancy Vivanco. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Oye, y gracias a usted por aceptar la invitación, porque hace mucho tiempo que queríamos hablar de este tema, sobre todo porque últimamente se ha hablado harto de la necesidad de salud mental en Chile, porque la gente parece como que valora solamente la salud física, y sabemos que hay mucha gente que se tira al metro, se tira al Costanera, se suicida, que la salud mental parece que no entra en los planes de salud más económicos. Entonces hay un dejo y una falta quizás de que el Estado se meta a tomarlo como un problema real que afecta la calidad de vida de las personas. Así que muchas gracias por haber venido, y se integra, como siempre, todos los jueves, la gran Lula Almeida, que viene llegando con su polero nuevo que compramos en Concepción en la Ropa Americana. ¿Cómo estás, Lula Almeida? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas? No. ¿Me oyen? Ahí ahora sí. Sí, súper. Creo que todavía estoy un poco afectada de nuestro viajecito. Estamos acá entonces con Nancy Vivanco. Vamos a hablar de salud mental. Todas las preguntas, comentarios, ustedes las pueden mandar al audio de WhatsApp más 569-5862-4039. Repito, audios de WhatsApp al más 569-5862-4039 y también comentando en el hashtag A lo Solte en Twitter. Así que vamos a partir del programa. Nancy, tú te especializaste en la psiquiatría de los problemas alimenticios, nerviosos, como anorexia. Sí, los trastornos del apetito. Esos trastornos del apetito. Sí, anorexia nerviosa, bulimia y otros. Oye, una pregunta, aprovechando que hablan de trastorno alimenticio. Cuando se habla de anorexia nerviosa, ¿es como inconsciente el hecho de estar dejando de comer? No, hay conciencia. Hay conciencia. Hay conciencia, sí. Es una decisión. Es una decisión, son personas muy voluntariosas que deciden, se ponen una meta en esto de bajar de peso y finalmente pierden el sentido de la realidad. Ah, yo pensaba que la anorexia nerviosa era como que tenía más que ver con estrés, y que a raíz de eso se generaba la pérdida del apetito o algo así. No, hay distintas anorexias. Hay anorexias que son reactivas. Ya. Y hay anorexias que son más de lo genético, de lo de adentro, de lo endógeno. Ya. O sea, una persona con anorexia, por ejemplo, siente hambre, pero decide no comer. No es como que tenga la guata apretada, porque a veces cuando uno está deprimido por algo, uno está con la guata apretada y no come nada. Entonces eso no es como que lo haga uno por no comer voluntariamente, es como de verdad no podéis meterte nada. Entonces no es el caso, la anorexia nerviosa funciona de otra forma. El nombre está mal puesto, se llama anorexia, y anorexia significa sin apetito. Pero de verdad hay apetito, y hay una serie entonces de manipulación de la paciente y de conocer, por ejemplo, provocarse vómitos, tomar mucha agua, para tratar de vencer esta hambre que realmente la siente. Perfecto. Y que llega a ser feroz, pero no cede en esto de comer. Perfecto. Oye, mira, vamos a partir de lo más general a lo más particular. Primero que todo, Nancy, te quería preguntar, ¿cuándo una persona tiene que ir al psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia en ir con un psicólogo? Y después vamos a empezar a hablar también de las pastillas, porque sabemos que hay mucha gente que no quiere llegar a tomar pastilla, entonces cree que diciendo, oye, todo va a estar bien, sale de tu depresión, se va a pasar. Entonces, ¿en qué caso uno se recomienda ir a psicólogo o psiquiatra? ¿O tiene que ser complementario? ¿Atacan cosas distintas? ¿Cómo son estos enfoques? Bueno, primero yo creo que hay que poner en la mesa la patología que anda a nuestro alrededor. Basta solo con ver las noticias para uno darse cuenta de la cantidad de violencia que existe entre nosotros, los suicidios, los femicidios. Yo creo que uno ve las noticias y por lo menos hay un muerto todos los días, de distinta manera, por accidente del tránsito. El otro día escuché una noticia terrible
de alguien que no respetó la luz roja y chocó frontalmente con otro vehículo donde venía una mujer que estaba en trabajo de parto. yo vi eso. Murió la mujer y la guagua de su embarazo que iban a hacer. Entonces, todo eso da la idea de que estamos bastante enfermos. Perfecto. Con respecto a los suicidios, digo, y con respecto a los estados depresivos. También la patología que se genera y que significa licencias, ¿no? Licencias en los trabajos por estrés, Claro. por ansiedad y por depresión. La tasa de depresión ha aumentado. Entonces, hay que estar al ojo, diría yo, contestando a tu pregunta, con la sintomatología de la gente. Por ejemplo, si uno ve a un niño, a un joven, a un adolescente que se aísla, que pierde contacto con los demás, que empieza a estar, parece cansado, pero parece estar desanimado, que pierde la esperanza, pierde el interés por las cosas que le gustaban antes. Entonces ahí las mamás tienen que poner ojo y llevar a ese niño al psiquiatra porque puede tener un cuadro depresivo. Eso. ¿Y en qué caso entonces uno dice, tengo que llevar a mi hijo al psiquiatra o tengo que llevar a mi hijo al psicólogo, por ejemplo? ¿Cuál sería esa diferencia? El psiquiatra hace un diagnóstico y el psiquiatra maneja la terapéutica farmacológica. El psicólogo solo hace psicoterapia. Hay psiquiatras que también hacen psicoterapia. Entonces, generalmente el tratamiento de las enfermedades del tipo de la depresión es con fármacos. Para impedir un suicidio ese paciente tiene que recibir determinados fármacos. Si no los recibe, con pura psicoterapia no mejora. Eso es cuando alguien tiene un desequilibrio químico en el cerebro. Exactamente. Ya, que es otro tipo de tener, o sea, es otra forma de tener depresión, porque también hay temas que tienen que ver más que nada con estados anímicos, claro, que pueden no estar gatillados por algo químico en el cerebro. Exacto. La depresión es un síndrome. Síndrome significa que hay una serie de síntomas que obedecen a distintas causas. Hay algunas que son más reactivas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Claro. Produce un estado depresivo. Hay depresiones posparto También. y hay depresiones endógenas o depresiones mayores que tienen que ver con lo genético, más que nada. Eso iba a preguntar. Perfecto. Claro, es distinto pasar por un periodo depresivo, que eso es algo de lo que puedes ir y venir de alguna manera, mientras que por otro lado existe algo que ya tiene que ver con algo genético, que es como tu cerebro en el fondo, o sea, no lo puedes controlar más que con Claro. medicamentos. Y ahí, ¿qué es lo que la gente que, por ejemplo, se trata las depresiones con medicamentos, qué es exactamente lo que está regulando ahí? Los medicamentos, los neurotransmisores. Se necesita un conocimiento de la farmacología y dar al paciente en dosis adecuada antidepresivos. Si la persona no recibe el tratamiento con antidepresivo, esa persona se puede suicidar. Ya. Y no lo va a contar y no va a hacer gran escándalo. Va a ir, por ejemplo, al metro y se va a lanzar simplemente. Claro. Porque la angustia, los síntomas de la depresión son muy severos y le producen a la persona un callejón sin salida. Ya. Y eso, por ejemplo, cuando uno tiene la pérdida de un ser querido y es una situación donde, como la cultura se desarrolla alrededor de la muerte, puede generar un vacío muy grande, tristeza, dolor. En ese caso, ¿se conviene trabajarlo con medicamentos o es un dolor que hay que vivir porque así es la vida y hay que también tener un umbral de tristeza permitido? ¿Cómo? Hay parámetros como para saber si ese duelo es patológico o no es patológico. Todas las personas vamos a tener un estado pseudodepresivo por un duelo, pero si supera los 3 meses, hay que ir al psiquiatra. Perfecto, ya eso es un súper bueno. Entonces, como que un periodo más o menos de 3 meses es como el ser humano, porque también hay como, quizás en la actualidad, a través de las redes sociales sobre todo, un exceso de cultura de la felicidad,
donde casi que tener bajón y estar triste fuera algo malo, y como que cuando uno llora a veces te dicen, oye, pero no llorís, siéntete mejor, mira, si hay cosas peores en el mundo y cosas así. Entonces quizás también aceptar de que sí vamos a tener periodos deprimidos y donde vamos a aprender otras cosas, nos vamos a conectar con otras emociones, pero entonces cuando se prolonga mucho, aproximadamente 3 meses, se recomienda pedir ayuda ya de la psiquiatría. Claro, en el caso del duelo patológico. Perfecto. Ahora yo creo que uno tiene que guiarse por la intuición. Depende en el lugar donde uno esté puesta, si es como mamá, si es como profesora en un colegio, si es como ciudadana que trabaja y que tiene una compañera que está enferma o un compañero. Claro. Uno tiene que, por ejemplo, la violencia de género. Claro. Uno ahí puede enterarse de un caso de una mujer que esté sufriendo mucha violencia de su pareja. Entonces hay que ayudar a esas personas, guiándolas, diciéndoles que tienen que recurrir a un tratamiento específico y que el psiquiatra no ve solamente a personas que están psicóticas, que están locas. El psiquiatra también ve problemas que tenemos todos cargamos con un drama. Sí, todos. Todos, aunque se vean las personas lo más felices del mundo, por detrás llevamos una cruz. De distinto tipo, evidentemente. Hay gente que tiene biografías terriblemente dramáticas, a diferencia de otras, ¿no? Por lo cual es comprensible que esa persona tenga un carácter, una personalidad difícil de llevar. ¿Y de dónde viene este estigma o este miedo a probar medicación? Porque siento que, claro, como que cuando uno tiene depresión y te dicen, no vayas al psiquiatra porque te van a dar pastillas. Es como un consejo más o menos habitual. Dicen, no, lo que tú tienes que hacer es salir, hacer deporte y cosas así. Que también es una forma de quizás liberar ciertos químicos en el cerebro, obviamente, sentirse mejor y conectarse con el cuerpo. Pero hay un miedo a quizás volverse dependiente a las pastillas. Sí, pero a ver, me acuerdo del caso de este futbolista, Tupper. Sí. Él tenía un cuadro depresivo endógeno, de estos que son genéticos. Claro. Y entiendo que fue a una convención de futbolistas a un país extranjero con la indicación de descansar. Y él apenas llegó al hotel, se lanzó de no sé qué piso y se suicidó. Entonces ahí faltó alguien que la terapia que para él significaba internarlo, Claro. en un lugar donde no se hiciera daño y darle los medicamentos que él necesitaba. Claro. Es que yo entiendo, claro, lo que habla Pau, que es como, ¿cuál es la diferencia finalmente? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, de los químicos, de como la falta de ciertos químicos, no sé qué es lo que pasa en el cerebro que hace que ciertas personas desarrollen una depresión más extrema, ¿no es cierto? Y como por lo mismo pasa que hay un miedo a que te mediquen sin que lo necesites realmente. Claro, sí. ¿Por qué? Yo creo que esto no es menor. Nosotros, bueno, yo soy un poco más grande, pero yo me acuerdo cuando era chica, estaba toda la generación Ritalin, que era un montón de cabros chicos a los que les daban medicamentos que probablemente no necesitaban. Había un tema, bueno, nosotros sabemos que obviamente la educación es como súper injusta con la energía que tienen los niños. Tener un cabro chico encerrado en no sé cuántas horas sentado cuando en verdad lo único que quería estar era arriba de un árbol, es como... Obviamente que se condice con el tipo de educación que nosotros recibimos a esa edad, con la energía que uno tiene y con las cosas que quiere hacer, y por lo mismo se generó esta situación que afectaba a muchos cabros chicos, que era que los tenían medicados. Entonces después, yo creo que hay mucha gente de mi edad, por ejemplo, que veía esta situación y es como, no, voy a ir al psiquiatra y me van a dar pastillas y quizás no las necesito. Entonces hay un miedo ahí. Y también, claro, porque también hay como una historia quizás que se nos ha contado y que también tiene, por supuesto, parte de verdad, que es que la psiquiatría muchas veces se utilizó
como un poco para adoctrinar cómo deberíamos ser las personas. Entonces, un niño es que está hinchando mucho las pelotas, entonces hay que bajarle la energía, hay que darle calmantes, como si los niños no tuvieran que ser tranquilitos para no molestar a los papás, ¿cachai? Entonces, eso me pasa como que quizás creció con un poco de mala fama y es súper heavy porque, no sé, pues uno tiene un problema del páncreas, o uno tiene un problema de la insulina, o uno tiene algún tipo de problema y te dicen tienes que tomar este remedio de por vida para la hipertensión, uno no se hace problemas, como, yo me tomo una pastilla al día, estoy tiquitaca. En cambio, como imaginarse que para sentirte bien, como con energía vital, hay que tomarse una pastilla, quizá eso lo asociamos a algo más abstracto y más espiritual, y no asociamos que quizás el cerebro es un órgano también, entonces si tiene un problema químico hay que tomar una pastilla, pues así como otras cosas. A ver, yo creo que la verdad es que en la gente hay miedo, yo creo que a tratarse con un psiquiatra porque van a pensar que yo estoy loco, que estoy loca. Hay miedo a los medicamentos, hay miedo a depender de los medicamentos, hay muchos miedos en la gente. Como son enfermedades, las enfermedades mentales son enfermedades que no se visualizan necesariamente por el cuerpo, a pesar de que la depresión da una serie de molestias somáticas, ¿no? Muchas veces la angustia, la ansiedad se expresa en el cuerpo. Claro. Entonces hay gente que recurre al médico internista o al neurólogo quejándose de dolores de cabeza, de lumbago, de diarrea, de dolores de estómago, de dolor en el pecho porque cree que tiene un infarto al corazón. Ahí está toda la somatización del cuerpo y la persona va a un servicio de urgencia o consulta a un médico internista. Y el médico internista no tiene las armas para darse cuenta muchas veces de que esa persona necesita medicamentos como los antidepresivos. Perfecto. Entonces, debiera de ser derivado ese paciente a un psiquiatra o a un psicólogo. Si las cosas no se alivian, los síntomas no se alivian con la psicoterapia, la persona debe tratar de ver a un psiquiatra y tratarse con él y diciéndole qué va sintiendo con los fármacos. O sea, tú eres una persona que va a ir y se va a quejar y te va a decir si este fármaco le hace bien, si se siente mejor, y de hecho el poder no lo tiene todo el psiquiatra. También hay un paciente que habla y que puede quejarse y que puede explicarle bien toda la sintomatología que tiene y va a poder decidir si está mejor o está peor con los fármacos. Perfecto. No es una obligación tomárselo. Hay que perderle el miedo a eso y hay que ir donde una persona que sabe del tema. Eso es lo que yo apuntaría, le pondría más el acento en que la gente acuda lo más pronto posible, de manera precoz, al psiquiatra y que siga sus indicaciones. ¿Será también que falta como a modo de cultura general, como que todos estuviéramos enterados más o menos de cuáles son los síntomas o cuáles son los primeros indicios de alguien que necesita realmente de medicación? Porque creo que algo que pasa es que la gente le teme a los medicamentos que tienen que ver con nuestro cerebro, a diferencia de lo que decía la Pau, por ejemplo, de, no sé, tengo un problema al riñón o lo que sea y me tomo un remedio y está todo bien. Porque claro, eso va a incidir en mi cuerpo, pero yo mentalmente sigo siendo la misma. Mientras que cuando se toman otro tipo de medicamentos, ¿no es cierto?, psiquiátrico, hay un miedo muy grande a dejar de ser uno. Y siempre están los testimonios de las personas que es como, no, pucha, dejé de tomar esas pastillas porque andaba todo el día apagada, como que perdí la energía. Claro, estaba más estable anímicamente, pero no era la misma persona. Entonces, quizás falta que como sociedad estemos más enterados de cuándo es que realmente podemos llegar a necesitar atención psiquiátrica, porque estoy pensando, por ejemplo, no sé, por una persona... Hay gente que... Bueno, eso lo vamos a hablar después, yo creo, porque hay gente que también defiende su locura y su derecho a no medicarse, por ejemplo. Pero por otro lado, hay un montón de personas, que era lo que mencionabas tú antes, que es como
el prejuicio a recibir atención psicológica o psiquiátrica por el estigma que hay todavía. Mira, estamos en el año 2019 y todavía hay gente que le da vergüenza asumir que va al psicólogo o que podría eventualmente tener la necesidad de ir, porque, claro, vaya al psicólogo o al psiquiatra porque estáis loco. Es como que no... Obviamente ya a esta altura deberíamos estar todos más o menos enterados de que es como ir al doctor nomás. O sea, si tenía un problema en la cabeza, vaya al doctor, Claro. ¿cachai? Sí. Entonces, nada, finalmente eso es como, ¿cuáles serían los indicios de que quizás tengo que hacerme ver? Lo digo porque si aún, yo he conocido gente, por ejemplo, tengo amigos y amigas que tienen, no sé, depresión bipolar, trastorno de limítrofe de la personalidad, y es como que dependiendo, ahí también sumando preguntas a lo que estoy diciendo, que es como, por un lado, hay ciertas situaciones que dan indicios, me imagino, de que hay algo que está ocurriendo ahí, y que va a depender también de la persona, porque de repente por el tipo de entorno o apoyo familiar que podáis tener, quizás, a lo mejor, no sé, pues tenéis un trastorno limítrofe de la personalidad, sin embargo, no te afecta tanto como una persona que quizás está más solo, o no sé, como que me imagino que ahí hay también algo muy que depende de la persona, de cómo reacciona. Entonces, ¿cuál dirías tú que son como indicadores de decir como, ya, ok, quizás deberías ir a evaluarte para ver si necesitas o no medicamento? Quizás no lo necesitas y solo necesitas atención psicológica. Bueno, hay algo que es bien importante para ir al colegio en el caso de los adolescentes, para las personas que trabajan, rendir bien en el trabajo, que es el sueño. Ya. Cuando hay trastornos del sueño, hay que empezar a poner ojo con una persona. Si una persona empieza a tener insomnio de conciliación o insomnio al despertar, despierta demasiado temprano, Ya. empieza a tener ansiedad o angustia que antes no tenía, empieza a ensimismarse, Ya. pierde el contacto con los amigos o con la familia, empieza a estar muy irritable. Es una suma de factores, Una en el suma fondo. de síntomas, no factores, son Síntomas, síntomas, perdón. ¿ah? Que pueden ser reactivos a una situación difícil que está viviendo la persona, o bien aparecen porque sí. Entonces, ante ese tipo de cosas, también dolores, fibromialgia, dolores en el cuerpo, lumbagos, cefaleas que antes no se sentían y que impiden que la persona siga trabajando o estudiando o alternando con su familia o con sus amistades como antes. Ese tipo de cosas hay que poner ojo y hay que observar a la persona hasta pedirle y buscarle a alguien que lo vea para llevarlo, porque generalmente la persona no va a tener capacidad para eso, para tomar la decisión de ir a verse Voluntariamente. con alguien, voluntariamente. Es que claro, esa era la pregunta que hacía yo en el fondo, porque yo me pasaba el rollo ya, una persona joven, por ejemplo, que puede estar escuchando este programa. A lo mejor, no sé, se da cuenta que... O no hay conciencia, es que yo me imagino... Que como cuando dice, los locos no saben que están locos. Claro, yo lo pienso porque conozco el caso de una persona cercana que a ver, yo creo que tiene un muy buen soporte como a nivel familiar y de educación, y no tiene como muchas carencias, y quizás eso hace que también para esa persona haya sido más fácil entender que algo estaba mal y que había que tratarlo. Pero se daba cuenta que, no sé, pues iba a carretear, se tomaba un par de copetes y se disparaba y la energía le subía por los cielos y hacía cosas extrañas, como que me imagino después se daba cuenta porque a lo mejor la gente se lo comentaba, como, oye, ¿qué onda ayer? ¿Te portaste mal? ¿O te pusiste demasiado frenético? O qué sé yo. Entonces, a lo que voy, es como... ¿Es una persona así es totalmente inconsciente de eso? O igual puede uno decir, pucha, ¿sabes qué? Ayer, y a lo mejor yo no lo encontré raro, pero todos mis amigos me dijeron que eso que hice fue extraño. ¿Debería hacer algo al respecto o no? Como
¿Existe esa conciencia o por lo general no? Tú te estás refiriendo a una serie de trastornos que se llaman trastornos anímicos. ¿Mm? En los trastornos anímicos generalmente, o lo que la gente llama bipolar, ¿no? Trastornos bipolares, que son enfermedades del ánimo. Esas personas generalmente no tienen conciencia de su anormalidad. Ya. Y en el caso... Pero ya. entonces lo que te estoy tratando de decir es que depende del diagnóstico, es decir, la persona tiene conciencia o no tiene conciencia. Ah, ya, va a depender más o menos de cada caso. Va a depender de cada persona y de cada caso, exactamente. Entonces es importante que el entorno, que haya una cultura más importante en la gente, Claro. o sea, de ahí se pueden hacer tratamientos preventivos o difusión de conocimiento de estos síntomas que son psiquiátricos y que nos dan una demostración en el cuerpo, nos dan una objetivación en exámenes de sangre o de radiografía de ese tipo, Claro. como las enfermedades del cuerpo. Claro. ¿Mm? Entonces, ahí vale la pena que la gente tenga una mayor cultura, pero de todas maneras el entorno tiene que estar también en conocimiento de esto para poder tomar las medidas necesarias cuando una persona, por ejemplo, muestra un ánimo desatado, Claro. un ánimo exuberante, un ánimo que no lo deja dormir, que está siempre la persona enfiestada, que hace gastos que no puede hacer, por ejemplo, utiliza la tarjeta de crédito y rompe la tarjeta de crédito, haciendo gastos que no va a poder hacerse cargo después. Claro. Entonces, ese tipo de conductas evidentemente que hay que tenerlas en cuenta, y no va a ser el paciente el que busca el médico, sino que su entorno. Claro. En ese sentido, pasa también que hay un tema de clase, me imagino, la gente con mayor poder adquisitivo y mayor cultura, quizá mejor educación, puede tener más conciencia de que no sé, pues tienen un hijo al que tienen que tratar. Es que estoy pensando que una persona a lo mejor de bajo recurso termina recibiendo quizás la ayuda que necesita de manera más tardía. Es posible que haya una diferencia, pero no tengo claro yo en qué porcentaje puede ser. Tal vez la gente más sacrificada, más sufrida, con menos recursos económicos, tiene más tolerancia también puede ser. al desajuste del pariente, del familiar. Claro, Podría ser claro. eso, tener más tolerancia. Claro, asumir que es normal que se vuelva loco de vez en cuando y... Sí, pero, claro. pero los suicidios se producen en todo tipo de gente, no solamente en gente pobre. Ujú. Los suicidios se producen también en las clases altas, es decir, la depresión mayor también le da a ricos y pobres. Ya. Yo tengo una consulta, a propósito igual de lo que estaban diciendo recién. Claro, por ejemplo, en mi familia, la noción de la necesidad de salud mental es un poco nula, como que hay una generación que quizás la que nos antecede o la que nos crió a nosotras, que si yo estaba deprimido cuando era chica, me decían, eso de flojera, no manda a hacer tu cama, y me mandaban como a hacer el aseo, ¿cachai? O no, es la edad del pavo, y como que esa como bajones anímicos adolescentes le decían la edad del pavo, que a veces no era eso, a lo mejor uno no contaba que te hacían bullying o alguna vergüenza, creciste sin autoestima, pero sentiste vergüenza por alguna situación, no sé. Eso por un lado. Y lo otro, yo quiero preguntar que si existe la posibilidad de volverse loca, como por ejemplo a esta edad, porque yo tengo ataques de pánico y algunas veces me ha dado desrealización, que es cuando siento que yo observo la realidad, sé en el país que estoy, sé como racionalmente que existo, la edad que tengo, todo normal, observo puedo estar en mi casa, pero siento que eso no me pertenece, es como que le pierdo como la empatía y la sensación de pertenencia a las cosas que yo sé que son mías, como miro esa pared y ese cuadro y es como, como que me siento como desconectada. Entonces, yo he estado a veces con la Lula en estos ataques de pánico y yo le digo, bueno, onda, mándame al hospital cuando me da la tontera. Y pienso, si mañana me despierto así, yo me pego un tiro, no sé, es como que me da miedo volverme loca. Entonces eso puede ocurrir. ¿Qué tendría que pasar
¿qué lleva como a alguien a perder el juicio? Por otro lado, es como, no estoy loca porque yo sé que esta situación no es normal. Yo sé que no me siento conectada como debería conectarme, como estoy con la realidad. Entonces, algún día yo puedo de la nada empezar a ver cosas que no existen, como empezar a... ¿Cómo se llama? En la crisis... Brote psicótico. Brote psicótico. En la crisis de pánico, justamente lo que tú dices es lo que... Así se presenta la angustia, ¿no? La angustia se presenta en la crisis de pánico como un miedo a morirse de un ataque generalmente al corazón o como miedo a volverse loco. Sí, eso me da miedo, miedo a volverme loca. Ese Pero es eso es justamente todo lo contrario a lo que le pasa a un loco verdadero. Claro. Porque el loco verdadero, el psicótico verdadero, no tiene conciencia de estar enfermo. O sea, Entonces, el psicótico verdadero sufre mal el entorno, como se volvió loco, que una misma. Exacto. En la crisis de pánico, es la angustia, que es un síntoma cardinal de la crisis de pánico, que antes se llamaba neurosis de angustia, es el miedo a morir de un infarto, por lo cual generalmente en ese momento acude a un servicio de urgencia o a volverse loco o loca. ¿Y qué podría gatillar un brote psicótico? Un brote psicótico, se le llama brote psicótico a los episodios psicóticos de enfermedades como la esquizofrenia, que es una psicosis endógena, que se presenta en un 2 o 3% de la población. La esquizofrenia. Es una psicosis que se presenta generalmente en una persona joven y que tiene distintos pronósticos según el apellido que tenga. ¿Y eso es como algo genético o me puedo volver loca, por ejemplo, empezar a ver cosas, por ejemplo, por un cuadro de estrés o eso no alcanza ese tipo de locura y el estrés te lleva a otro tipo de problemas anímicos, pero no a un brote psicótico porque de verdad mi miedo es como al volverme loca, a chiflarme, como que cuando... No, la persona que tiene miedo a volverse loca generalmente no está loca. Ya. ¿Ah? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Te vi la cara de relajo. Para escuchar esta parte, Sí, por ponerlo despertador. Para ponerlo despertador. Por supuesto, el paciente que tiene una esquizofrenia presenta sintomatología tan grave y desgraciadamente él no tiene conciencia de que esta sintomatología... a ver, voy a poner un ejemplo bien extremo. Hace unos años entró una persona con un brote psicótico, lo que tú le llamas brote psicótico, a la catedral de la iglesia en la Plaza de Armas, y había un sacerdote que estaba haciendo una misa y llegó y lo apuñaló y lo mató. Yo me acuerdo esa noticia, fue como... Era un metalero, no sí, sé qué era. de veras, me acuerdo. Era un chiquillo, un hombre joven, unos 21 años parece que tenía, que estaba delirando, que era perseguido, que tenía una cosa con Dios y con Satán, parece, una cosa de ese tipo, y en ese momento las voces probablemente que escuchaba le dijeron que matara al sacerdote, y llegó y entró y lo mató. Eso es un brote psicótico. Y eso no pasa de un momento a otro, pasa como que desde siempre, No. desde chico uno estuvo como Hay una escuchando edad vocecitas. a la que se desarrolla Hay la una edad, esquizofrenia, hay ¿no? una edad. ¿Y hay algo que lo puede Generalmente gatillar? personas jóvenes. Como entre Personas los de- 18, una cosa así. La esquizofrenia puede estar desde los 16 años, desde los 15 años. ¿Y como a qué edad es el corte? Si ya yo tengo Claro. 33, ¿ya no tuve esquizofrenia? Yo creo que a los 40 años más. Te quedan 7 años. Pero no creo que conociéndote y viendo cómo te ríes y cómo ya. estás acá, Estoy bien. puedas tener una esquizofrenia. Ya. Vamos bien. Te quedan 7 años, tengo que justificar 11 años más todavía. Es que, entonces, porque eso, claro, eso me llama la atención como... Ya, la gente que empieza, por ejemplo, con estos brotes psicóticos desde los 16, ¿hubo un detonante, hubo un momento que los gatilló, un mini trauma? ¿Algo tiene que pasar para que se A gatille veces esto? hay un gatillante, pero generalmente no hay una causa. Gatillante es una cosa, un evento estresante que puede desencadenar la patología, el brote, pero no una causa. Perfecto. No podemos decir que si a un joven se le murió en ese momento un abuelo o una abuela, eso le provocó la esquizofrenia, Ya. O sea, sino eso- que la gatilló, que Perfecto. es distinto. O sea, según alguien sabe que en la familia están los genes, uno no puede hacer de que nunca se le
como solamente hay que estar Exactamente. atento. Y una persona con esquizofrenia, con la medicación hace una vida como común, no quiero decir normal, porque lo normal es como es nomás uno, ¿cachai? Pero puede hacer una vida común o... El pronóstico de la esquizofrenia depende del apellido que tenga. Hay esquizofrenias que tienen buena respuesta a los fármacos y que nunca hacen un solo brote y que nunca más vuelven a tener un brote. Perfecto. Pero hay otras que evolucionan tórpidamente y que se cronifican en el tiempo. Generalmente la persona con esquizofrenia no tiene interés por trabajar ni por estudiar. Perfecto. No es capaz de preocuparse de su propositividad vital. Ah. No tienen propositividad vital. Perfecto. Son personas que están con mucho desgano, y con falta de apetito de las cosas que normalmente a un adolescente o a una persona joven le interesan. Perfecto. Oiga, tengo una duda. ¿Hay alguna situación en el presente, en el estilo de vida presente, cuando uno está como en la edad laboral, promedio y todo eso, que haya que hacer para evitar en la tercera edad tener Alzheimer o demencia senil? No que yo sepa. O sea, como que si te da, es como por... Te acaban de decir que no te vaya a volver loca y ahora estoy pensando si te vaya a volver loca cuando más vieja. Sí, es que tengo miedo. Es que la parte mental es como con sentir que perder el control de mi conciencia me genera mucha angustia, como mucha ansiedad. Como al tiro empecé como con las Se manitos. supone que el tabaquismo está como asociado a una... Sí, es que al no Alzheimer, pero no sé qué tan serio será eso y por otro lado te puede dar cáncer. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, tengo un tío que es joven, ¿no? Todavía no es de la tercera edad, y le diagnosticaron demencia senil, como en las primeras etapas. Y él ¿En es joven. serio? Sí. ¿A Y qué ahora edad? Te conté, po. ¿No? ¿A qué edad? Es que no. Ahora tiene como 50 y tanto. Sí, debe tener 59, 58, por ahí. Uy, qué mala onda. Entonces, él es una persona que es muy trabajólica, pero trabajólica, sino cuando uno dice, oye, trabajo, no, como yo creo que de totoquies, así como de estar trabajando a niveles absurdos. Ya. Como algo está llenando con el exceso de trabajo. Entonces yo decía, ¿tendrá algo que ver? Como ese de dormir poco, el estrés permanente en que desarrolló gran parte de su vida, desde muy joven hasta ahora, para que su cerebro como que se haya fundido un poco, por decirlo así, como que haya desarrollado una demencia temprana. Puede justificarse un deterioro psicoorgánico con un tipo de vida que sea muy estresante, que sea muy exigente y, como tú dices, de poco dormir, pero no una demencia. Eso iba a Ya. decir yo, o sea, si yo, por X razón, no sé, drogas o lo que sea, no duermo en... Yo sé que, o sea, no lo sé, es una pregunta, pero yo había escuchado que no dormir podía llevarte a una locura que a lo mejor tu organismo no tenía pensado desarrollar. ¿Cuántos días es ya como demasiado insano no dormir? Tu pregunta yo creo que apunta a la drogadicción, el uso de psicofármacos, Por ejemplo. de droga que hace que la persona no duerma, porque normalmente hay un deseo de dormir, ¿no? Claro, hay un apetito lo normal de sería dormir. Yo creo que ese tipo de personas que usan psicofármacos, usan droga, presentan un deterioro cuando usan drogas en forma crónica, un deterioro psicoorgánico. Que va más allá del hecho de no dormir o no. ¿Te puedes acercar un poquito más? Un deterioro psicoorgánico, pero que no es lo mismo que insisto, en una demencia. El Ya. cuadro de Alzheimer es una demencia. Ya. Una demencia donde que altera fundamentalmente la memoria. Y la memoria es importante para la identidad personal. Claro. Tú sin memoria no tienes identidad. Entonces la persona empieza a cometer una serie de errores porque se le olvida hasta que las manos que tiene son manos. Claro. Claro. Oh, qué fuerte. Ay, ya, me da... me empieza a dar miedo. Ya cortala. Oye, hay audios, Hay tenemos audios. Sí, vamos a escuchar los audios. Hola, tengo una consulta para la médico que está ahí, que pasa que tengo un conocido que está con síntomas de, para mí desde la ignorancia, de esquizofrenia. Se hizo como marca en las manos, escucha una voz que le dice que se mate, ya intentó matarse,
qué sé yo, piensa que su polola le quiere hacer daño, y así, etcétera, etcétera, un montón de síntomas que concuerdan como con psicosis. El tema es que nos acercamos al hospital y a los servicios, a la psiquiatría y todo eso, y para mi sorpresa no hay posibilidad de prevenir una cosa así, porque él no se da cuenta que está enfermo y tampoco quiere acercarse a recibir ayuda. Entonces, como que no existe la opción de hospitalización, algo más sencillo. O sea, estuve averiguando con el trabajador social del Hospital Regional de Concepción y me decía que la única forma es esperar a que él o dañe a otra persona o se dañe a él mismo. Y más, yo le preguntaba así como, ¿qué más quiere que se ponga una corona de espinas? ¿Qué hay que esperar si ya se hizo estigmas? Y me dice que no hay ninguna opción. ¿Será así en Santiago o qué sabe usted, doctora? Yo no sé cómo está en este momento el Servicio Nacional de Salud en cuanto a camas para recibir pacientes, pero lo que usted me dice, lo que usted me cuenta, es realmente una persona que tiene sintomatología psicótica y que necesita tratamiento farmacológico. Ahora los fármacos que le pueden dar a una persona que no tiene conciencia de enfermedad es de dos tipos: fármacos que tiene que tomar oralmente todos los días, y hay fármacos también que se ponen en una inyección mensual, que es lo más indicado para una persona que está empezando con un cuadro de ese tipo, para mantenerlo sedado y fuera de síntomas. Sí, en el fondo es como para, claro, una persona que no puedes confiar en que se va a tomar sus medicamentos, les ponen inyecciones. Exacto. Oye, tengo una pregunta a propósito de lo que dice recién. ¿Cómo es el proceso de estar interna en un hospital psiquiátrico? Porque hay también un imaginario cinematográfico que uno tiene de lo que es estar adentro de un hospital psiquiátrico. ¿Cómo es realmente el día a día, el trato? ¿Está separado por género? ¿Cómo funciona? ¿Por edad? ¿Desde qué edad a una persona se la interna en un hospital psiquiátrico? ¿Y en qué nivel se establece esta persona tiene que estar interna? ¿Y qué tipo de problemas? ¿Las depresiones también se internan? ¿O los trastornos bipolares? ¿O la anorexia? ¿O la bulimia? ¿Cuáles son los trastornos que hacen que una persona también se interne en un hospital psiquiátrico? Yo creo que generalmente se internan a las personas que sufren un proceso agudo. Puede ser una depresión, puede ser una crisis de pánico, puede ser un trastorno de ansiedad, trastorno del apetito. Cuando la persona no responde a un tratamiento que se hace generalmente en la casa, en forma ambulatoria, se procede a una hospitalización. Ahora yo no te puedo contar cómo está en este momento el Servicio Nacional de Salud con respecto a las camas que tiene para ingresar gente, porque generalmente hay listas de espera. Pero ¿y adentro qué se hace? Porque uno ve las películas como que en la mañana te levantan, te vas como a tomar desayuno con todas las otras personas, te pasan el remedio, y a la tarde ¿qué hacen? ¿Cómo se ocupa el tiempo? ¿Hay terapia? No sé, se hace deportes adentro, o se trabaja solo la parte con medicamentos? Las personas reciben su medicación en forma organizada, estructurada, ¿no? Se les estructura una vida que tiene que ver con acostarse a cierta hora, dormir, se vigila que el paciente realmente duerma, que es importante, se vigila también cómo está funcionando la medicación que el médico ha hecho para esos determinados síntomas. Entonces es una especie de orden, ¿no? De orden que se pone en la dieta del paciente. Pero ¿y cómo se trabaja los tiempos muertos, entre comillas? Hay terapia ocupacional. Perfecto. Hay dentro de la terapia ocupacional hay ejercicio físico. Las personas duermen también durante el día, duermen bastante. Hay reuniones terapéuticas con el equipo de médicos y de tratantes, enfermeros, terapeuta ocupacional, psicólogo. Hay actividades que se llaman, actividades terapéuticas. Y esos procesos de internación, ¿cómo se
caducan, tienen un periodo de tiempo en el que la persona tiene que estar internada que tenga relación con su dolencia, con su patología, o hay gente que puede estar como para siempre en internado, o es como... ¿Cómo son esos periodos? ¿Cómo se manejan? En el Hospital del Salvador existe una internación solamente dedicada a mujeres de estadía corta. Estadía corta significa máximo 1 mes y medio. Ya. 2 Que meses, es harto igual. 2 meses. Ahora en el hospital psiquiátrico las estadías entiendo yo que son más largas, tal vez 3 meses, pero hay un límite, ¿no? O sea, un límite, uno estabiliza al paciente y una vez que está estabilizado se va a su casa con indicaciones para un control posterior. Ahí lo difícil me imagino que está también en la gente que no tiene una red de apoyo, que no tiene familia o alguien con quien pueda... Porque me imagino que una persona que sale en esas condiciones de un hospital psiquiátrico, ya está más estable, el medicamento que esté tomando ya está funcionando de manera adecuada y por lo mismo a lo mejor tiene conciencia de que tiene que tomárselo y que eso está bien y no sé qué. Pero ¿qué pasa con esa persona cuando luego llega a su casa y a lo mejor no tiene a nadie o está en condiciones precarias? Yo me tenía también aquí anotada una preguntita como... ¿Existe la posibilidad de hacerse tratamiento psicológico en nuestro país sin desbancarse, sin quedar pato? Como que hay tratamiento gratuito a través de los consultorios y todo eso. Ya, son 2 cosas. A ver, FONASA entiendo yo que da la posibilidad de tratar a pacientes en una situación aguda. Ya. La otra parte de tu pregunta van al hecho de que el paciente evidentemente que su pronóstico va a depender del apoyo familiar que tenga. Ah, ya. Entonces, durante la hospitalización se supone que el psiquiatra va a tomar contacto, el psiquiatra y la asistente social, con la familia, que tiene que hacerse cargo después que se vaya de alta. Hay que preparar eso. Ya, sí, porque aquí hay que educar al entorno. Sin también. red de apoyo, como tú dices, la cosa no tiene buen pronóstico. Ya. No porque el paciente no pueda responder a los fármacos, sino que no hay nadie que se pueda hacer cargo. Claro. Es heavy igual porque hay una parte como social de nuevo, si estas familias no entienden la importancia de la salud mental, la de los medicamentos, son como en mi familia que era como, estoy deprimida, eso es flojera nomás, te pasa por andar viendo mucha tele y se asociaba como casi que a un chiste nomás, como que no se tomaba en serio. Es difícil seguir esas recomendaciones. Yo tengo una pregunta. Hay, por ejemplo, tendencias de problemas, enfermedades psiquiátricas que tengan relación con el género. Por ejemplo, si las mujeres son más propensas a esto, el hombre a esto, y si existe esa diferencia, si podrá tener su origen también en condiciones sociales. Quizás, por ejemplo, por alguna razón la anorexia se asocia más a las mujeres porque se nos adoctrina más desde el cuerpo, desde la alimentación, a evitar comer, a no estar gordas. ¿Existe esa relación? La anorexia nerviosa, de 10 pacientes mujeres hay un solo hombre. O sea, hay una predominancia franca en el sexo femenino. Perfecto. La anorexia. Pero en la depresión, en las crisis de pánico, en la esquizofrenia, en todas las enfermedades que hemos más o menos hablado acá, no existe diferencia con respecto al género. ¿Los suicidios en hombres son más altos, sí o no? ¿O es más o menos parecida la cifra? Entiendo yo que no. Entiendo que hay estudios que indican que la mujer cuando está con su periodo menstrual se suicida más que en los periodos en que están las hormonas Es más estable. más estables, exactamente. Ahí hay una tendencia a la depresión, Claro. en el ciclo menstrual. Eso no es para nada menor, si uno lo piensa, porque tanto que nos molestan, siento, cuando empezamos a hablar, esta chica, no me acuerdo el apellido Naranjo, que tenía esta propuesta de que para los días que uno estuviese en su periodo, pudiese tomarse días en el trabajo,
que hubiese licencia para eso, porque, no sé, a lo mejor yo no tengo tantos problemas, pero puta, conozco amigas que, o sea, físicamente se sienten pésimos, se desmayan, y hay que estar poniendo la cara y no le podéis contar a nadie casi que andáis con la regla y es como que te sentís pésimo. Para no ser un estereotipo tampoco, como, Claro. oye, yo no soy más débil, yo como que trabajo igual con mi menstruación. Claro, pero el tema de salud mental se suma a esto también. O sea, yo había escuchado eso respecto de mujeres que, claro, que cuando tenían este desbalance hormonal porque se avecinaba la regla o en el mismo periodo, su estado de ánimo cambiaba dramáticamente, incluso llegando a tener pensamientos suicidas. Entonces, o sea, tomémosle el peso también a lo que nos pasa a nosotras como mujeres, que no es solo como anda y mal genio, ¿cachai? Hay un tema de ánimo que es real. Y pienso también, por ejemplo, en la depresión postparto, que claro, es como ya el cerebro entre un cuadro depresivo, pero también hay una condición social de eso, o cultural, por ejemplo, en que hay muchas madres que no querían ser madre y lo fueron porque, como, no sé, el aborto es ilegal, o está el tema moral o religioso, como que nunca se cuestionaron si lo querían ser. Entonces ahora se están enfrentando como también como una especie de duelo, de mi vida cambió, y me tengo que hacer cargo de esta criatura. Entonces como también hay condiciones que propician de que hayan tipos de enfermedades mentales que se asocian también a un estilo de vida cultural que hay que sanar y que hay que empezar a cambiar desde ahí también, y no solamente como desde la individualidad. No, en el caso de la depresión postparto es una depresión parecida a la endógena, a la depresión mayor, donde el componente genético es el fundamental, el Pero ¿por qué funciona. Pero no por causa reactiva de no deseo de tener a ese hijo, en fin, no se produce así la depresión postparto. La depresión postparto es una enfermedad genética como la depresión mayor. ¿Y se gatilla a raíz del embarazo? Yo creo que sí, porque se produce todo un desbalance hormonal. Claro. Hay toda una circunstancia vivencial también, hacerse cargo de una criatura. Que eso genera angustia. Exactamente, responsabilidad, angustia. Entonces hay una serie de conflictos ahí, orgánicos y psicológicos. Pero la persona tiene esa predisposición a deprimirse. Claro. Entonces el hijo tiene que ser apartado de la madre, porque la madre no es capaz, por la depresión, de hacerse cargo del niño. ¿Y eso se trata de esa forma actualmente? Sí, ya. por supuesto, la mujer tiene que tomar fármaco. Ya. Y tengo una pregunta sobre eso porque a veces me da la impresión de que igual el estilo de vida, el tipo de sociedad en el que vivimos, hace que sea más predominante tener enfermedades mentales, y que quizás en países con otro tipo de sistema la gente a lo mejor tiene menos depresión, y en un país como Chile, donde está esta tensión entre, no sé, el exceso de carga laboral, por ejemplo, el exitismo que se inculca, el endeudamiento debe generar mucho estrés, debe generar insomnio. Entonces también hay una parte social, hay un sistema general en un país que vivimos que quizá no está poniendo la paz, la calma y la felicidad como un valor, como ideal de país, sino como en el fondo estar siempre pensando en el futuro y como que nunca conectarnos con el presente. ¿Cuáles son, por ejemplo, las personas que han llegado a ustedes como pacientes, los problemas como comunes o los problemas más comunes que hayan llegado? Pregunté lo mismo como al resto. No te entiendo mucho. Es que yo me imagino, por ejemplo, que en Chile cuando hay más depresión, cuando hay un país como con alta cantidad de estrés y todo eso, se debe deber también en parte a muchos, no sé, a mucho exceso de un presente un poco neoliberal, de estoy endeudado, estoy encalillado, bueno, tengo 30 años, no he logrado esto, la casa propia, la cuestión. Entonces también te debe generar un problema las condiciones materiales en las que uno vive, y esos son problemas también de sociedad que hace que uno se enferme más con este tipo de problemas. Si llega gente como con esto, no sé, quizás desde los 90 hasta ahora, de cómo ha evolucionado la economía, la gente que sufre depresiones más por su exitismo laboral, por ejemplo, o de estudios, ¿hay una relación ahí? Sobreexigencia también. Yo creo que el entorno, evidentemente, que donde vive el ser humano
influye tanto en su cuerpo como en lo Sí, psíquico. porque entonces Porque cuando... en eso, espérate un poquito, en eso es importante señalar de que somos cuerpo y alma, ¿no es cierto? Pero las dos cosas están juntas, no son separadas. ¿Mm? O sea, mucha gente lo entiende como la parte psíquica es una y el cuerpo Claro, es otro. No, claro. las dos se influencian. Claro. Y por lo tanto también el ser humano, que es un ser social, está influenciado por todo lo que le ocurre en el entorno. Yo creo que la patología psiquiátrica en este país, que somos Sudamérica, es distinta a la patología psiquiátrica que hay en Francia, Claro. en Alemania, en países desarrollados. Claro. Tiene que ser distinta. Ahora, todos estos aspectos, estos factores que tú nombras, la competitividad, la sociedad de consumo, la exigencia personal, las exigencias que hay en los trabajos, el estrés que hay en el trabajo, la competencia, el tratar de tener la ropa más de moda posible, el tratar de comprarse el auto más bacán posible. En todo ese tipo de cosas, evidentemente que hacen al hombre un hombre, yo diría que alienado, ¿no? Sí. Alienado en estas exigencias y muchas veces incapaz de hacer a un lado esas exigencias y plantearse preguntas más importantes. Importantes como, por ejemplo, valores como la solidaridad, como lo feliz que te puede hacer ayudar a otro ser humano, como plantearse metas más realistas, no competir por competir. O sea, es que a lo que iba también es que, claro, uno puede buscar ayuda individual, tanto en psicología como para no compararse tanto con el resto y mejorar tu autoestima. También desde la psiquiatría, ¿cierto? Porque, no sé, que estoy durmiendo mal con este tipo de estilo de vida y todo eso. Pero en el fondo igual uno termina un poco remando contra la corriente cuando el entorno, el contexto en el que uno vive no cambia. Entonces, como siempre va a ser una solución que hay que estar permanentemente revisando y volviendo de nuevo a la terapia, porque si uno no cambia los factores externos, como que quizás tampoco hay un proyecto país que diga, mira, los índices de felicidad están súper bajos, vamos a predominar este tipo de valores y este tipo de estilo de vida que según estudios dicen que las personas son más felices cuando tienen que trabajar menos, se conectan más con la naturaleza, tienen más tiempo para tener recreación con sus amigos, pero no existe ese consenso social de Estado tampoco, como de decir, vamos a bajar la carga laboral para que la gente que vive en La Pintana, la gente que vive en Maipú, la gente que vive en Puente Alto y trabaja en el centro de Santiago, pueda llegar a su casa más temprano, pueda tomar una cita con la familia, pueda darse una duchita tibiecita. Entonces, como que a veces quizás, claro, desde la individualidad podemos tratar de zafar un poco, pero va a seguir naciendo más personas con este tipo de problemas. Hay una cantidad de gente que probablemente es como la mayoría, que lucha todos los días por sobrevivir, por tratar de tener las necesidades básicas al día. Y hay otro grupo de gente que no está en ese rango, en que lucha por más que sus necesidades. Claro. Y tal vez a ese que apunte el poder hacerle conciencia, insight, de tener otras perspectivas de vida y no solo el consumo y estar constantemente siendo tan influenciado por lo externo. Pero hay un grupo grande de gente que es probablemente la más pobre, que tiene que vivir nada más que pensando en su sobrevivencia. Claro. Y que yo creo que debe tener menos problemas existenciales que la persona a la que le sobra. Yo con el tipo de terapia psicológica que hago, una vez mi terapeuta dijo que la rabia que uno nos saca, porque me ve cosas del pasado y como desde la infancia, con eso vamos trabajando el presente, que es la forma en que me miro en el presente, quizás se moldeó un poco de cómo yo tenía mi autoconcepción en el pasado, cuando era más chica. Entonces me dijo, todas las depresiones ocurren porque hay rabias que uno nunca sacó. Estaba pensando también como,
no sé, cuántas mujeres, sobre todo ahora con esta nueva ola feminista, también, y a propósito de que el contexto también genera problemas mentales, que a veces el cerebro, claro, puedes dejar de secretar como los químicos que necesitan para querer vivir, pero cuántas mujeres han salido como que fueron abusadas, que tuvieron que cambiarse de trabajo, que vivieron tensas, como tratando de zafar en sus familias, como otro tipo de sobrevivencia, que quizás no era tener agua, luz, gas y comida, sino que era que tu padrastro no te hiciera nada, o que no te pegaran, o que en la calle no te pasara esto, o caminar tranquila para llegar a tu casa. Entonces, cuando pregunto como por diferencias de género, también me imagino que hay como, desde la salud mental también, mujeres que han tenido que hacer su vida cargando con estos traumas y que pueden generar depresiones también. ¿Eso cómo se trata? ¿Cómo se recomienda, el psiquiatra recomienda una terapia psicológica? ¿Cómo se trata de tomar un fenómeno global como complementario? El psiquiatra lo que tiene que tratar de hacer es darle herramientas al paciente para poder vivir en constante influjo de esta sociedad que apunta a, si vemos televisión, a estar influenciado por la sociedad de consumo, por ejemplo. Tiene que enseñarle el psiquiatra a tener tolerancia, a dedicarle más tiempo, como tú bien dices, a situaciones que lo relajan, por ejemplo el deporte, por ejemplo la música, actividades extra programáticas que lo saquen, que le pongan un cable a tierra y que no excedan que no se deje llevar por las exigencias altas del trabajo y la competitividad. Todas esas cosas hacen que el paciente vea las cosas de otra manera y pueda ubicarse realmente donde le corresponde, de manera realista. Y para desde el ámbito psiquiátrico, ¿cuál es una persona como con una salud mental buena? ¿Qué es ser normal también? Como... Qué difícil la pregunta. Sí, porque me imagino como ya las personas que tienen trastorno bipolar, por ejemplo, es como, entonces establecemos como una vara de normalidad donde el estilo de ánimo como que parece que lo óptimo es que siempre fuera más o menos parejo. Bueno, yo creo que el hecho de que una persona, si una persona tiene un carácter fuerte, un carácter, una personalidad estable, es una persona que va a vérselas en la vida con los dramas que tiene la vida y con las dificultades que tiene la vida de manera se va a ver, va a tener la fortaleza para recibir esos embates del ambiente de manera más equilibrada que la persona que tiene trastornos de personalidad o que tiene trastornos sintomáticos, ¿no? Es decir, si tú pones a una persona que tiene tendencia a las crisis de pánico, que tiene tendencia a las depresiones, en una situación en que, por ejemplo, se va a morir un ser muy querido, esa persona lo va a tomar evidentemente de manera mucho más catastrófica que la persona que tiene una resiedumbre en su personalidad, que tiene fortaleza, ¿no? Eso entonces depende mucho de la configuración que tiene la persona como de manera, no sé si predeterminada o que quizás tenga que ver con cómo ha sido criado o lo que sea, pero al final depende mucho de eso. Es como, ni siquiera ya solo si tení... o sea, no, obviamente si tiene algún tipo de patología distinto, pero claro, da la impresión de que como viene hecha la persona, va a depender de cómo reacciona ante las cosas que le van ocurriendo. Claro, hay teorías en la psiquiatría que plantean que uno nace como un juego con dados, ¿no?
Ya, O como que sea, la suerte echada. Como la suerte echada, como las cartas que te tocan. Tú no eliges el país en el que vas a Claro, no. nacer. Tú no eliges a tus padres. Tú no eliges la personalidad que vas a tener. Claro. Hay muchas cosas que están dadas como la suerte echada. Ujú. ¿Mm? Y tú tienes que arreglártelas con esas cosas. Ese, Y ahí evidentemente que desde que nace depende la educación que te den, depende cómo son tus padres, depende el amor que recibas, depende de muchas circunstancias. y las que cosas son que te van externas. pasando. Claro. Oigan, vamos, espera, ¿Vamos vamos a a un corte? Sí, Sí. vamos a ver una canción. Entonces, seguimos hablando de salud mental. A la vuelta vamos a hablar de ansiedades, adicciones también. Así que escúchenos, nos vamos con un temita y volvemos. Vamos a arrancarlo Oye, con qué buena la Rosalía. Oye, Es que yo me había negado a... yo solo quiero decir que hasta hace una semana no le gustaba Rosalía. Es que no la había escuchado, me negaba, tenía un prejuicio de escuchar a un artista tan españoleta, así como... Porque una se sabe robar. Sí. Entonces, Que la me costó, Tula- la pero ahora Tula me gusta igual. No ha superado a Hernando de Magallanes y Cristóbal Colón, entonces tiene un prejuicio con lo que venga de España, que se entiende igual. Se entiende igual. Yo lo Como- encuentro súper comprensible de mi parte, me doy cuenta que es eso, pero me demoré en llegar, pero ahora ya llegué y la encuentro bien buena. Es muy bueno. Pero me gustan las canciones que son así como media reggaetonías, ¿no? Sí. No la parte más No el clásica. No, eso no. mujer. Ahí No, la no. parte flamenca, que me salió espectacular. Fantástico, sí. Oye, ahora vamos a hablar con Nancy Vivanco, nuestra psiquiatra del día de hoy. Tenemos muchos audios. Hay muchas, ya vamos Tenemos una escuchando- cola de audio. Ya vamos escuchando una cola de audio, pero los últimos, porque los primeros van a ser de temas que hablamos hace mucho rato atrás. Así que vamos con los audios. Hola chicas, ¿cómo están? Qué interesante el tema que están hablando hoy día. Yo empecé con crisis de ansiedad el año pasado, en agosto, y fue porque me dio trabajando en una oficina y no sabía qué me estaba pasando. Yo dije, soy hipertensa, me subió la presión, me sentía muy, muy mal, pero el otro día mis habilidades sociales como que cambiaron, ¿no? Y tenía una especie de fobia social, no quería salir. Yo trabajo con personas, entrevisto a varias personas de diferentes rubros también, entonces me afectó caleta, po. Y ahí caché que algo estaba pasando en mí, después me dio una crisis de angustia, no quería andar en metro y tuve que ir al doctor. Bueno, pasaron los días y yo no te contaba tampoco con Lucas para pagarme un tratamiento psiquiátrico y psicológico, porque ustedes saben que es muy caro, entonces recurrí al consultorio. Y en el consultorio lo único que hicieron fue darme clonazepam y después a los meses me iban a mandar a psicoterapia, y en verdad yo sabía que necesitaba psicoterapia urgente porque algo estaba pasando en mí y sentía que el clonazepam lo único que me iba a generar era adicción, como decían, eso es lo que le tenemos mucho miedo, a la adicción. Y bueno, ahí dije ya, me voy a tener que hacer las lucas obligatoriamente, empezar a recortar por otros lados y tomé la decisión de ir al psiquiatra y a la psicóloga, y ha sido maravilloso. Yo creo que mi psicóloga es la luz, no, pero ella dice que todos pusimos un esfuerzo, igual ahí las pastillas también están haciendo lo suyo ahí como para estabilizarme. Me he sentido súper bien, súper bien. La psicóloga me entrega las herramientas. Yo creo que somos todos muy ansiosos, y sobre todo en esta época, pero la psicóloga me entrega las herramientas como para sobrevivir. Eso chicos, ojalá, y chicas, ojalá les sirva mi testimonio. Oye, Vayan, terapéense y vayan al psiquiatra si no se la pueden, y el psicólogo sí o sí. encuentro bacán las historias felices de gente que va a terapia. Felices Sí. en el sentido de... porque, insisto, y lo hemos dicho hartas veces, que uno tiende a tener una resistencia a hacerse ver la cabeza, porque uno sabe que esa es una caja de Pandora, o sea... Sobre todo la gente que más lo necesita es como, puta, voy a entrar a picar ahí, me va a quedar la patada. Pero las cosas mejoran. Vayan a terapia. Vamos a empezar a hablar ahora de la ansiedad, un tema que me súper identifica, así que con este audio que acaba de llegar, damos el paso, porque
doctora Nancy Vivanco, está muy de moda teñirse el pelo de colores y también las crisis de ansiedad, las crisis de pánico. Nuestra generación la está llevando en cuanto a crisis de pánico, no estamos orgullosos de eso, pero está ocurriendo. ¿Qué se puede hacer cuando alguien le está dando un ataque de pánico? Porque uno piensa o que se va a volver loco o que se va a morir. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cómo uno se puede autocalmar? Porque a veces puede que estés solo o estés justo en la calle, no estés con gente de confianza cerca. Bueno, tratar de auxiliar a la persona, y la manera Bueno, es... si uno mismo es. La manera, cuando uno ve a una persona con un trastorno de ansiedad o con una crisis de pánico, no se le olvida jamás, ¿no? Es una persona que está terriblemente angustiada, desesperada y que respira mal. Da unas inspiraciones profundas, jadea. Entonces, una de las maneras en tranquilizar a esa persona es darle tranquilidad, hablarle de que tiene que estar tranquila y tal vez a que normalice la respiración. Eso es muy bueno porque tranquiliza a la persona y llevarla a un servicio de urgencia, yo creo, porque probablemente va a necesitar un fármaco inyectable. Como una especie de sedación. Para que ceda, para calmarla y para que pueda entender mejor tus indicaciones. Tú no puedes tratar a una persona que está con un miedo a perder la vida en ese momento por un infarto al corazón o que está con el miedo a enloquecer. Necesita un clonazepam a lo mejor inyectable. Perfecto. Y lo de parte de la respiración, que es muy importante, ¿cómo es esa respiración para calmar? Porque yo tengo entendido que es la respiración abdominal. Sí, es una respiración abdominal, pero hay que hacer que la persona inspire profundamente y expire lentamente, tratando de concentrarse en la respiración. Claro. Pero eso tú no lo puedes hacer si la persona no tiene algo de tranquilidad. Claro. Por eso es importante el fármaco. Ah, perfecto. La persona en ese momento lo único que quiere es que sedarse, ¿no? O sea, que se le calme la desesperación y poder escuchar a la otra persona. No puede escucharla en la medida que está con un pánico. La angustia te bloquea. La angustia es un síntoma que hay que entender como un síntoma bloqueador de la relación con el otro y de la relación con sí mismo. Oiga, la ansiedad en sí es un exceso de futuro, como pensando como las cosas que uno no tiene en el presente, porque el estrés se supone que es como un exceso de presente. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, no puedo dormir, me duermo pensando lo que tengo que hacer mañana. Y la ansiedad es como un intangible. ¿Por qué se provoca estos cuadros de ansiedad? La ansiedad es un síntoma. Como una falta de control, sentir que uno no tiene el control sobre las cosas, la vida, las situaciones. No, la ansiedad se produce un vivenciar del pensamiento de manera alterada, en el cual la persona visualiza el futuro en el lugar del presente. Uh-huh. Vive como adelantada. Claro. A eso se le llama expectación ansiosa. Está expectante a lo que viene, a lo que va a ocurrir. Por lo tanto, no puede gozar ni estar tranquilo en el presente. Eso es la ansiedad. Entonces se anticipa con pensamientos, a veces con pensamientos funestos. Si yo tengo que ir a tal parte, ¿cómo me va a ir? Voy a cruzar la calle a lo mejor y voy a tener un accidente. Claro. Tengo que preocuparme de esto, de lo otro, y a la persona le falta para ir a esa diligencia, a lo mejor es al día siguiente. Claro. Entonces, el día en que está viviendo eso, con mucha ansiedad, no puede estar tranquila. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué uno empieza a vivir en el futuro y no en el presente? No sé, yo creo que la sociedad en este momento está hecha un poco así, a lo que tú aludías antes, ¿no? A unas exigencias enormes, a una gran competitividad, en tratar de hacer las cosas bien, en un exigirse más a sí mismo, en rendir bien, en ser aceptada, en
Es en heavy. tratar de tener éxito. Y muchas cosas funcionan solo en el futuro. Es como cuando uno dice, ya, la casa propia, pero firmáis ahora y en 30 años más recién va a ser tuya. Entonces, como que toda la expectación... O sea, Es como, meterse ansiedad a la vena. Sí, pensando en el futuro. Onda, quiero ir a aprender otro idioma, quiero hacer un magíster en otro país. Entonces hay que postular un año antes, pensando en que la Paola, en mi caso, porque del próximo año a lo mejor no va a querer ir a ese país, no va a querer hacer un magíster, pero tenés que tomar la decisión un año antes de algo que va a ser importante en la vida. Entonces, hay decisiones como icónicas que se tienen que decidir con mucha anticipación. Oye, quiero aprovechar de hacer una preguntita, que yo soy patúa. Entonces me voy a ahorrar una platita de psiquiatría. Es que sobre lo que decía delante Nancy, yo soy apocalíptica. Entonces, cuando yo detecté que cuando no tengo ningún problema real, como, ya, alcanzo a llegar a fin de mes bien de dinero, estoy bien en el plano amoroso, ya sea porque estoy soltera y tranquila, o la persona que me gusta es correspondido, está todo normal, buena salud física, mi familia está todo bien, mi amigo todo bien, y ahí empiezo a pensar cosas que me incentivan el miedo a la muerte. Por ejemplo, lo que usted decía antes, como me siento muy vulnerable, me empiezo a sentir vulnerable de que me puede dar una enfermedad en cualquier momento. Como me pica un dedo, no me tengo por qué picar el dedo, debo tener una enfermedad. Entonces, cuando no tengo problemas reales, me invento problemas o preocupaciones, como, me pueden atropellar, y la micro pensando que va a chocar. Es como si me hubiese acostumbrado a estar siempre tensa, en un estilo de vida tenso, donde siempre tengo problemitas que resolver. Y cuando no los tengo, es como que mi mente y mi cuerpo dijeron, pero tenemos que seguir preocupados. Entonces empiezo a fantasear cosas. Ahí tienes que tratar de concentrarte en otra cosa. Ya. En tratar de concentrarte en algo que te relaje, tejer, bordar, bailar, cantar, en algo que sea una actividad, ¿no? Uh-huh. Y sacar la concentración en ideas mágicas, porque tú tienes como fantasías mágicas. Sí. Sí, y también antes de acostarme me empecé a imaginar tonteras. Como también se me imagino como que me pasan cosas malas y alguien me tiene que rescatar, cosas así, qué vergüenza. Bueno, yo debería haberlo preguntado. Pero la otra vez lo hablábamos con una psicóloga. y con un grupo en el chat con unas amigas que tenemos con la Pao. Alguien comentó, no me acuerdo a raíz de qué, y todas empezaron a decir lo mismo, que algo que a mí en lo personal también me pasa, por ejemplo, que es que, por ejemplo, una buena noticia, me voy a ir, no sé, de vacaciones, y tengo el pasaje comprado y estoy súper contenta porque me voy a ir de vacaciones, y en la espera de irme, empiezo a pensar que esto bueno como que no me puede pasar o algo así, entonces no. Obvio que antes de eso algo va a pasar y se va a arruinar el viaje, sí. O me voy a caer en el avión, o como que... ¿Por qué pasa eso en el fondo? ¿Por qué uno tiene esa tendencia? Ahí tal vez cabe una interpretación, y es la interpretación que yo haría es como que tú no te mereces. Sí, claro. Eso es. El premio Eso significa estar de vacaciones, pasarlo bien, relajarte. Claro. Entonces algo va a salir mal porque yo no merezco estar bien, pues. Igual también la otra vez leía sobre como este problema que tenemos todos finalmente, que es como la incapacidad de estar en el presente, como que estáis en la playa tomando sol en el Caribe y igual estoy pensando puras cuestiones, no sé, que tengo que volver a la casa, que me van a ir a pasear al perro, no sé, como que igual estoy como con preocupaciones siempre y que dentro, y uno se angustia por no poder estar en el presente, pero que finalmente igual es súper normal. Ahora, me imagino que debe haber lo que decías tú recién, Nancy, que es como salir de ahí, salir de ese lugar, salir de ese bosque y tratar de hacer algún tipo de actividad que sea casi meditativa, en el sentido de lo que decías tú, no sé, tocar música o escuchar música o leer o salir a hacer algo que te saque de este exceso de pensamientos, porque también nos pasa eso, que nos dedicamos mucho a pensar y eso finalmente nos termina angustiando más. Y yo creo que quizás se ha dado algo ahora que antes no ocurría, que en el presente nuestro ser virtual también está en un momento presente, entonces estamos en muchos lugares a la vez. Entonces mientras ahora estamos conversando, me acaban de llamar como hay una entrevista, ya tengo que responder esa cuestión, mientras escucho lo que hablamos acá, está el audio, después tengo que pensar como, oye, mañana tengo que hacer esto, y después como que uno con las redes sociales se extiende el presente, claro. Entonces uno está de forma virtual también, entonces como que ya es como una doble vida.
también. Entonces, como que quizás también eso es más ansiedad y más presente, pero en un plano que antes no existía, como cuando antes las cosas eran más análogas, como mucho mandaba una carta mientras escribía y la carta estaba ahí concentrado en eso. Pero ahora es como uno trabaja en el computador haciendo sus cosas, hablé con el compañero, tuiteaste algo, te sacaste una foto, por otro lado respondiste otra cosa, entonces ya en el mismo presente, como el que presente se hubiese dividido en varios planos. Lo dices muy bien, lo describes muy bien. Evidentemente que antes no existía tanta... como que el presente era uno solo, un momento nomás. Exacto. Hay una concentración que tiene que estar puesta en distintos focos y eso evidentemente que es cansador. Sí, muy, muy más agotador. Exacto. Mira. Tú lo sabes bien. Es que más agotador, encima, haber nacido muy agotador. cada aplicación es un presente distinto, porque Sí, po. uno no solo está como, en el celular, es como que Sí. está ahí respondiendo a WhatsApp, sí, po. respondiendo mail, respondiendo a Instagram, respondiendo... Ya en el celular uno es multipersona porque Claro. hasta las personalidades son distintas. Uno en Twitter es como ya, estoy discutiendo temas, mientras en Instagram estoy siendo chistosa, mientras en Facebook estoy viendo lo que hace mi amigo, mientras la persona de al lado me está hablando, está la tele encendida. Entonces, como somos muchas personas a la vez ya en el presente. Es heavy igual. Oye, yo quiero hablar un tema porque quiero alcanzar a que toquemos este tema que me intriga mucho. Y la gente psicópata. ¿Eso se puede trabajar desde la psiquiatría? ¿Son casos perdidos? ¿Por qué se genera como...? Porque ahora como en Netflix han salido series como policiales, de criminales, psicópatas, y uno dice, pero esta gente es como... Hay que dejarlo en la cárcel nomás supuestamente porque no tienen arreglo. ¿Se puede arreglar? ¿Es algo que con algún tipo de pastilla? ¿O por qué se genera una persona psicópata? Porque quizás cuando era muy guaguita no recibió un estímulo, entonces no generó la empatía. Algo. ¿Qué pasó ahí? Hay un concepto de empatía que no tienen, no existen, y eso no es culpa de ellos. Es un problema social, fue como lo criaron. ¿Cómo se arregla eso? A ver, precisemos, aquí le llamamos psicópata. Psicópata, la palabra psicópata significa que una persona adolece de síntomas psiquiátricos. O sea, psicópata podría ser un esquizofrénico, un depresivo. Es una persona que tiene problemas con la psicopatología. Pero yo creo que tú vas a otra acepción de la palabra, Sí. que es a una persona mala, una Claro. persona que hace daño. Claro, como esa gente dice, hoy descuartizó a no sé qué, lo cortó en cuadritos y después ni se arrugó y dijo, sí soy yo lo hice. Claro, O asesinos seriales. a una persona que no tiene moral o Claro, ética, claro. ¿no? A eso alude tu Sí. acepción de psicópata. Sí, como que no tuvieran el concepto de empatía en su mente, como que no pero, existiera. pero claro, tú lo dices igual desde un desorden psiquiátrico en el sentido de, claro, tener tanta falta de empatía con otro ser humano que eres capaz de matarlo y cortarlo en pedacitos y que eso no te genera la angustia que le generaría Claro, a una como- persona normal. Claro. Es una persona con, antes se le llamaba pacientes amorales, sin ética, ¿no? Perfecto. Que no tienen, saben lo que está bien y distinguen el mal del bien, pero no tienen ninguna resonancia afectiva Claro. con esos dos conceptos. Entonces hacen cosas malas que perjudican a los demás y a la sociedad sin tener arrepentimiento de. Ese es un psicópata. Claro. Ahora los psicópatas, afortunadamente, igual que los genios, están en una zona de la curva de Gauss. Al final son pocos. Hay en todo tipo de sociedad va a haber un porcentaje de psicópatas, igual que de genios o de gente con muchas cualidades, ¿no? En la curva de Gauss tú vas a encontrar al final o al principio a los psicópatas y al final a los genios o a la gente muy bien dotada de cosas éticas y de cosas espirituales, ¿no? ¿Qué es la curva de Gauss? Es una curva que se utiliza en estadística, Ya, ok. donde los extremos son una cantidad mínima y la mayoría, lo normal, Está en el centro. en el centro Ya. y abarca la mayoría. Ya. Y- Bueno, por alguna razón Estados Unidos tiene muchos psicópatas. Sí, eso, ¿y por qué, qué desencadena que una persona sea como, tenga este nivel de amoralidad o falta como de culpa, no sé? Son personas que nacen así como
una persona puede tener nacer con 6 dedos en vez de 5, nacen con una psique que es distinta a la mayoría. Y que se predispone, porque yo igual había... Lo que pasa es que hay no sé si cachan esto, estaba en internet, entonces mucha gente lo vio en algún momento, que era como un documental que había sobre una niña psicópata. ¿Ya? Sí. Ya, la típica niña psicópata, que ahora es como una persona adulta y ya y como que es psicópata, pero es normal, como que se porta bien. Pero era una niña que tenía, no sé, chiquitita, así como 6 años, y quería matar al hermano, quería matar a los papás, quería matar a todos, niña psicópata. Y en el caso de ella y su hermano habían sido dados en adopción porque en su primer hogar con los padres biológicos habían sido terriblemente abusados, y eso le habría generado a ella como una, no sé si como un odio a la sociedad o a la gente o qué sé yo, y se explicaba por ese lado que ella tuviese este tipo de impulsos como psicópata, asesino y qué sé yo. Entonces, me imagino que hay una mezcla también de cosas, como que puede haber alguien que sea un poco psicópata, pero que no necesariamente quiera andar matando a todo el mundo. A ver, si la sintomatología se origina por cosas traumáticas, ahí no hablaríamos de psicopatía. Ah, ya. Es genético igual. Exacto. Ya. Mira. Porque existe a ver, ¿por qué lo pregunto de esta forma? Porque existe la coincidencia. Yo tengo un doctorado en psicópata. No, pero leí en algún momento mucho de, por ejemplo, los tipos estos que encierran a mujeres en el sótano y las tienen ahí, o qué sé yo, en algún momento me fui por ese tubo, como leyendo sobre psicópata en internet. Y se da la coincidencia de que la mayoría de ellos tenían, primero, algún tipo de relación media enfermiza con la mamá, como ya sea hiperconectados, o una mamá muy imponente, ¿no es cierto? Y castradora con ellos. Y por otro lado, maltrato en la infancia, como maltratos graves, abuso sexual, golpiza, etc. Es como que, por eso preguntaba antes, como en el fondo puede alguien ser psicópata y no necesariamente salir a matar gente, y es como que se da justo la combinación, que nació psicópata y tiene la mamá acuática o el papá golpeador, claro, y eso genera que accionen de esa manera o ejecuten ese tipo de... yo estoy pensando un poco en Criminal Minds, en la serie esa, donde se muestra una serie de asesinos en serie y donde generalmente el grupo de agentes de la policía que trabaja ahí le descubren un sentido a su acción psicopática. ¿Ah? Porque, por ejemplo, que un tipo fue frustrado por la madre, lo golpeaba o, en fin, lo mantenía escondido en un sótano. Siempre tienen un antecedente biográfico que explica un poco su psicopatía. Pero esos enfermos, desde el punto de vista de la psiquiatría, son más bien psicóticos. ¿Viste? Si yo sabía que había algo raro ahí. Claro, no psicópata. Ya. El psicópata generalmente se cubre bien las espaldas. Es el tipo que falsifica la firma de otras personas cuando es chico, se arranca del colegio, hace diabluras, travesuras que son psicopáticas. Le saca plata a los papás. Y hay uno que es como medio seductor, ¿o no? También puede ser muy seductor. Que logra manipular mucho a las personas. Sí, pueden ser muy inteligentes también. Perfecto. Esa mezcla está terrorífica. Sí, igual. terrorífica, porque utilizan su inteligencia entonces para hacer daño. Claro. Son muy inestables con los afectos, generalmente no establecen vínculos afectivos duraderos. Qué loco eso. Ahora, hay situaciones, yo veo tu pregunta de otra manera. Hay situaciones en la historia de la sociedad, por ejemplo, en este país
hubo un periodo largo de la dictadura, ¿no es cierto? Sí. Donde hubo abusos y tortura Sí. y muerte de mucha gente. Pues ese tipo de cosas hace que los psicópatas se desinhiban. Claro, es como es como ahora con los gobiernos de extrema derecha que hay, que sale la gente de nuevo con los discursos de odio, porque sienten que quizás hay un ambiente donde eso está más permitido, donde claro. se valida ese discurso. Por ejemplo, hay un conocido torturador, Romo, de apellido Romo, que hay una investigación periodística que ¿Está vivo? hizo una periodista que se llama Nancy Guzmán, donde sale más o menos su biografía. Él es un típico psicópata, Sí, que se eso. le dio la oportunidad de hacer todas esas vejaciones y esas cosas sádicas con mujeres, con hombres, con Sí. niños, porque la situación histórica lo validaba. ameritaba, Sí. claro. Es que es heavy igual, porque es súper interesante ese tema, porque la gente que torturó en dictadura, la gente que torturó en la Segunda Guerra Mundial, eran psicópatas. Se validó un sistema político donde los psicópatas eran los que tenían el poder. Exacto, Qué heavy, les daba, qué heavy. daba posibilidad, era premiada Sí. su desinhibición, Qué de la, heavy. de la desinhibición de sus actos psicopáticos o malvados, pongámosle Claro. mejor. Uy, pero Qué fuerte, ¿eh? es muy fuerte, porque, o sea, Hitler, por ejemplo, tiene los rasgos psicopáticos, tenía esa oratoria atractiva al comienzo, y después Pero él estableció- era más bien paranoico, ¿no? Era un hombre psicótico, de una estructura psicótica paranoica, con grandes ideas, megalomaníaco, con ideas de grandeza, ¿no? Entonces, Romo tenía esas características también. Romo sentía que él era superior a los demás. Él no era militar. Este hombre que se caracterizó por ser las torturas más horribles Sí. de la época, ¿no? No era militar. y encima de la sistematización de ese tipo de torturas, o sea, había quien que daba una orden y como que se escribía para mandar como ese comunicado a todo el país, como así van a ser las torturas, o sea, es un sistema psicopático a la vez, como que como se estructuró, se legitimó políticamente una forma de ejercer política así con los ciudadanos, con las ciudadanas, lo encuentro gravísimo, y hablarlo también desde el aspecto psiquiátrico, es como, loco, validamos en la dictadura a que la gente con estos rasgos tuvieran el poder, Claro. que manejaran el país. Qué tremendo. Qué terrible. Y ahí también es cuando, pucha, qué tan efectiva es la política también representativa, porque muchos líderes que tienen discursos de odio salen porque tienen rasgos de oratoria muy atractivos para la gente, ¿cachai? Y hay gente entonces que también puede tener un alto grado de narcisismo, con el caso de Trump, ¿cachai? Se supone que todos los políticos, yo para la teleserie que estoy Tienen que escribiendo tener rasgos ahora, narcisistas como también. hay un político, investigamos a través de internet, obviamente esa fue mi investigación, mucho Google, pero claro, o sea, casi que está establecido que todos los políticos tienen que tener cierto grado de narcisismo, o sea, todas las personas en cierta medida, porque obviamente si no tienen nada de eso, también puede terminar siendo un problema quizás, pero todos los políticos son narcisistas, como que tienen que creerse ese cuento más allá del real casi, de cómo ellos son capaces de liderar, de no Solucionar los asumir, problemas de la gente. no asumir mucho sus faltas, Claro. ¿cachai? Porque también, pareciera que a la gente no le gusta tanto ver a alguien vulnerable, Claro. ¿cachai? Quieren ver a alguien que sea indestructible, entonces, liderándolos me refiero. Y usted, Nancy, como desde su expertise, ha observado, por ejemplo, en televisión y como que se pone, oh, esta persona tiene este carácter. Por ejemplo, José Antonio Cast, narcisista, es psicópata, ¿qué es esa persona? Bueno, yo diría que lo que ustedes a lo que ustedes apuntan en esta descripción de los políticos está bien. Yo creo que es así. Yo creo que todos tenemos un narcisismo, ¿no? Pero en ellos tal vez el narcisismo está aumentado, y más que el narcisismo yo diría que el interés que tienen por el poder. Claro, Hay totalmente. un interés en perseguir el poder. El poder significa dinero también. Claro. Van las dos cosas juntas. Pero se sienten personas poderosas, ¿no?
por eso escalan, y generalmente los políticos están en la persecución de ser algún día presidente de este país. Claro. Qué Cosas heavy. que niegan, pero Claro. uno sabe que detrás de todo político está este deseo. Y claramente ese deseo no No es inconsciente, ¿ah? Consciente, diría. consciente. Consciente. Y además que, claro, o sea, imagínate tú, no cabe duda de que hay algo de eso ahí, o sea, pensar en que yo soy la indicada para liderar este país, claramente te estáis pasando de rosca, pues, ¿cachai? Y eso Claro, también con pasa aspectos como... mesiánicos, Claro. Sí, de Salvador. Y que a la vez la gente también escucha eso y les prende, porque, insisto, no van a querer una persona que está como, no sé, en realidad puede ser, nadie te va a convencer para llevarte Claro. al poder, pues como Claro. que tenés que imponerte, y lo mismo que decís tú de Hitler, la forma en que él tenía de dirigirse a la gente, con estos gestos y como con seguridad y gritando, y es como, la gente presta atención y dice, chuta, este sabe lo que está diciendo. Hitler tenía una mirada hipnótica. Tenía una mirada que atraía mucho a las personas. Y la gente, el pueblo, digamos, está en búsqueda de alguien que los dirija como un padre, que un padre fuerte y Claro. un padre muchas veces castigador, Autoritario. autoritario. Es muy heavy y creo que este tema es demasiado importante. Está bueno análisis, sí. Pero da para un capítulo heavy porque entonces cuando detectamos que cuando la política institucional se legitima y se gobierna y se maneja bajo un sistema de votación donde hay una persona líder para una diversidad de personas que están, personas indígenas, personas de distintos géneros, personas de distintas clase social, de distintas zonas geográficas, entonces no nos sirve porque solamente genera que las personas que se quieran postular para tener ese tipo de nivel de poder sean personas con rasgos narcisistas y que entonces tienen un interés personal y no de hacer el bien y un bien altruista, entonces hay que cambiar el sistema, no nos sirve. Tiene que ser sirve. regional. No sirve porque entonces como ¿En que serio? la palabra poder hace que a la persona que no le interesa el poder y de verdad quiere hacer el bien, trabaje en el anonimato, haciendo sus cositas, ¿cierto? Ayudando a comunidades, colaborando, cooperando, pero que lleguen arriba a tomar decisiones que van a definir cómo se desenvuelve la vida de las personas. Y a propósito, todo lo que hablamos como sistemas de salud, sistemas económicos que permean en la personalidad y en las ansiedades y la expectativa de las personas y todo eso, lo toman en el mando esta gente que, no sé, es como cuando dice Piñera, ¿cómo alguien puede querer más plata? Loco, como que si haste el loco de un cáncer terminal, con esa plata no soluciona nada. ¿Por qué alguien quiere tener más plata que no te hace que tu estilo de vida con lo que te pueda pasar pueda mejorar? Es que claramente Quiere en acumular, su caso, acumular. y no solo plata, ahí es netamente poder, yo creo. Llega un punto en que como que ya no tenéis techo, ¿cachai? Es como, Por eso, ¿qué vaya a hacer? Entonces, ese tipo de personalidades son los rasgos que llegan a las cúpulas porque el sistema democrático, entre comillas, que diseñamos y que estamos validando hace demasiado tiempo, es que se justifiquen con que las personas que van a estar arriba tienen estas ansias, ¿cachai? Entonces, como, bueno, hay que hacer esta hueá más horizontal para que esas personalidades que van a existir no manejen la vida de todo el resto, ¿cachai? Que no tenemos esos rasgos puedan y escalar. esas ansias de figurar de esa forma. Es muy heavy. Oye, un saludo a José Antonio Cast, que yo creo que un poco psicópata igual. Me da rabia igual José Antonio Cast. Con esa mirada que tiene, me dan ganas. Pero usted hace ese ejercicio, hace zapping en la tele, por ejemplo, Garay. Rafael Garay, ¿cuál era el...? Uno, a ver, te voy a contestar tu pregunta, que es la siento un poco morbosa, pero la verdad, Así es la Paola. Es que yo soy. la verdad es que uno no puede sacarse la camiseta que tiene. O Claro. sea, yo soy psiquiatra. Claro. Entonces va la psiquiatría conmigo. No Claro. puedo desprenderme yo de lo que soy. Claro. Del conocimiento que tengo, y evidentemente que uno dice, esta persona es así, esta persona es asá, miren, realmente yo tengo razón. Uno se encuentra en diagnosticar a las personas, y más que en diagnosticar, verla de una manera distinta, en el sentido de que con uno el psiquiatra tiene que descubrir al ser, a la persona, a través de una apariencia. Todas las personas nos relacionamos con los demás con una apariencia, pero el psiquiatra tiene que ir más allá, Claro. y descubrir el ser, lo que está detrás, lo que está oscuro. ¿Mm?
Uy. Esa oscuridad. Y eso, en la oscuridad tiene como cuadrantes, ¿o no? Porque parece que como que las estructuras mentales se separan. ¿Cómo era? ¿Era el psicótico, el neurótico? ¿Cómo eran estas grandes estructuras que de alguna manera nos clasificaban a las personas? Hay una nosología que se llama una nosología de las enfermedades mentales y evidentemente que uno las puede estratificar de acuerdo a su gravedad. La psicosis serían los cuadros que pueden ser endógenos o tóxicos, exógenos. Son los más graves, ¿no es cierto? Lo endógeno es como que uno nació así. Exacto. Y lo exógeno es como que con el estilo Endógeno de... significa de lo desconocido, de lo genético, de lo desconocido. Perfecto. Y exógeno significa de afuera, tóxico. Lo que se generó por el ambiente en el que uno creció. Por ejemplo, no necesariamente eso. Por ejemplo, un enfermo renal que necesita diálisis y que está intoxicado en un momento dado por la uremia, por un tóxico que se acumula en el cuerpo. Tóxico que se acumula en el cuerpo, entonces la persona está en un cuadro alucinótico, pero está alterado de conciencia. Perfecto. Pues entonces, Factores externos de todo tipo. Claro, que puede ser el propio cuerpo una enfermedad, entonces localizar en el cuerpo que influye... Exacto, que influye en su psique. Perfecto. Entonces, por eso yo delante mencioné esto de que el ser humano es un cuerpo y alma, ¿no? Claro. Y que lo somático, lo que te pasa en el cuerpo, influye lo psíquico y lo psíquico influye lo somático. Están las enfermedades psicosomáticas. Claro. ¿Ah? Entonces ya está el psicótico. El psicótico, están las personalidades, las alteraciones de personalidad, donde tú tienes a las personalidades limítrofes, como nombraste delante, que están como en el borde de periodos psicóticos, las personalidades neuróticas, que son la mayoría de los seres humanos, la mayoría tenemos algo de neurosis. ¿Y qué es la neurosis? Las crisis de pánico pertenecen a una patología neurótica. Ya. Es la crisis de angustia. Perfecto. Esa es la neurosis. Casi están en otro polo que la psicosis. O sea, es más sano el neurótico que el psicótico. Evidentemente, tiene mejor pronóstico, ¿no? Tiene mejor pronóstico. Y están las enfermedades orgánicas también, donde tú nombraste delante a la demencia y las enfermedades que tienen que ver por abuso de drogas, que también son enfermedades orgánicas. Eso me parece muy interesante. No, es que me estaba acordando de un caso que es como bien famoso, pero no me acuerdo exactamente qué era. Parece que era una persona que tenía un tumor o algo y como que desarrolló algún tipo de patología psiquiátrica a raíz de eso, o no sé, por golpes también a veces en la cabeza también se pueden desarrollar ciertos o cambios en la personalidad. Hay una película chilena que se llama La vida sexual de las plantas, que es muy buena, sí. que sale Mario Orton con la Levin, no me acuerdo, Francisca Levin, que el tipo son pololos y ella como que ve, no sé cómo es, botánica, no sé, como que él veía plantitas y el pololo se encarama arriba de una piedra para ayudarle a sacar una plantita y se cae para abajo, se pega en la cabeza y eso hace que su personalidad cambie completamente. Y qué miedo eso igual, ¿no? Como pensar que estás con una persona que la conoces bien y que de un momento a otro cambia todo. Son esos miedos que decías tú antes también, como el miedo a volverse loca. Sí. Que uno se define, en esta cultura, uno se define más desde la estructura mental. Claro. Claro, más que desde el físico, como ya así. Hay una mezcla. Hay una mezcla, pero sí, como de la personalidad, el tipo de humor, de cómo uno se conecta, desde el lenguaje con las personas, como que nos hace sentir más... Entonces, a mí me da terror la enfermedad mental. Ahora que decir lenguaje... perdón, es que iba a decir algo. Sí. ¿Qué dijiste? Puede pasar que... ¿Qué dijiste? Oye, cuéntale con mucho. No, puede ser que... Es que creo que alguna vez lo vi en una película también. Pero era una persona que, por ejemplo, hablaba inglés y español y a raíz de un golpe también o algo en la cabeza, quedaba hablando el idioma que no era su idioma materno. ¿Puede ocurrir eso? Sí. Lo encuentro súper interesante. Lo que en Chile tú aludes generalmente a
a problemas psiquiátricos que son de causa orgánica, ¿no? Tumores, Claro. golpes en la cabeza. Aquí en Chile hay una frecuencia alta de epilepsia Ya. por traumatismo en el parto, Oh, por traumatismo de partos mal atendidos y por golpes en la cabeza, accidentes automovilísticos. claro. Hay una alta tasa de ¿Epilepsia? de epilepsia Mira, por qué traumatismo. Oiga, Y la epilepsia te puede dar psicosis, te puede dar cambios en la manera de ser, te puede dar estados epilépticos como estados crepusculares, ¿Qué es eso crepuscular? ¿Como de recuperación? que la persona está con un estado de conciencia circular en que puede levantarse, desarrollar, hacer una serie de cosas Ujú. bien, ir a servirse un café, por ejemplo, en la noche, encender la cocina, servirse el café, hacerlo todo perfectamente bien, o salir a la calle incluso, volver a la casa y volverse a acostar sin tener recuerdo de lo que hizo. como si fuera, como los sonámbulos, pero Pero de la vida real. Actuando bien, ¿no? Actuando bien motoramente, haciendo bien los movimientos y caminando y haciendo cosas que Qué loco. que aparentan ser normal en estado lúcido. Y después se quedan dormidos y no se acuerdan de nada. Me gusta eso oye, para ficcionar al respecto. se nos acabó el tiempo, ya tú sabes. Así que le vamos a dar un gran aplauso a Nancy Vivanco, nuestra psiquiatra del día de hoy. Nancy, ¿tú atiendes todavía? Consulta. Ad honorem. Ad honorem. Ah, qué bonito. Sí. ¿Y dónde entonces se te puede ubicar? Podría dar mi teléfono Expliquemos lo que es ad honorem. Ad honorem es sin cobrar. sin costo. Así que ya saben, ya el amigo ahí que contaba. Sí, a toda la gente que nos mandó audios, que no los pudimos escuchar, anoten el numerito. 9-234-1643. ¡Repite! ¡Repite el número de teléfono! 234-1643. Ya saben ustedes el teléfono de Nancy Vivanco, psiquiatra, especialista en... Trastornos del apetito, Perfecto. Trastorno del apetito que entra la bulimia, la anorexia. la anorexia, la obesidad mórbida. No tanto, no tanto. Oiga, muchísimas gracias por la gente que nos escuchó en vivo. Acuérdense que el capítulo queda en Spotify y en YouTube. Lula Almeida tiene un aviso que hacer de su podcast. Estamos, como bien saben, sacando capítulos de análisis por cada episodio de Game of Thrones de esta última temporada con mi otro podcast No Sabes Nada. Y estoy organizando, voy a tirar con esta. Estoy tratando de organizar un mega evento para ver el último capítulo de esta última temporada de Game of Thrones. Así que todos los interesados, por favor, escríbanme y armemos un grupo gigante y yo prometo organizar mega evento y para que hagamos Como en la Blondie, tienen que ir como medievales. Claro. Y hacemos un post-show en vivo. ¿Qué les parece? Si se interesan, mándenme sus comentarios por interno. Soy Lula la del Barrio en Twitter e Instagram. Así que eso. Y ya lanzamos el análisis del último capítulo de Game of Thrones, que estuvo demasiado bueno, emocionante. Y se viene, obviamente, uno después de este capítulo número 4 que viene el domingo. ¿Cuántos capítulos son esta temporada? Son 6. Son 6. Oye, y la Lula también estuvo en CNN, así que ahí pueden buscar. Oye, estuve en CNN poniendo cara de loca. Es que tuve un problema ahí. Pero ya sabes, no me estás maqui- loca porque si crees que estás loca, no estás loca. No estoy loca. Me maquillaron las ojeras y creo que mi cara se ve extrañísima sin ojeras. Quedé como con el ojo Que chico. las ojeras son punky, me gusta la ojera. Y son parte del toda la cara que tengo. En fin. Oye, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Yo voy a estar haciendo showcitos de stand-up comedy el 16 de mayo ahora en Puerto Montt con Ignacio Socias, y el 18 voy a estar en La Serena con Josefina Nast. Vamos a estar haciendo stand-up comedy. La entrada se compran en el link que está en mi bio, @confesiones de soltera, en todo lo que es el Instagram. A toda nuestra gente latina, muchas gracias por escucharnos, los TKM. Y muchas gracias de nuevo a la gran Nancy que nos acompañó en este capítulo sobre salud mental, que uno siempre queda cortando, siempre salen más preguntas.
Gracias a usted y gracias a los auditores. Muchas gracias, nos vemos.